Amigos, bienvenidos a Últimas Noticias de hoy. Pues el día de hoy traemos los últimos anuncios por parte del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos. Le recomendamos que se quede hasta el final del video, ya que va a conocer estos últimos cambios muy importantes que deben tomar en cuenta los inmigrantes que deseen realizar diferentes tipos de solicitud de inmigración, incluido residencia y naturalización. Recuerden darle clic al me gusta y suscribirse a nuestro canal. Eso nos ayudaría muchísimo para continuar trayéndoles estas noticias. Pues el UCIS anuncia nuevos cambios. Nuevas tarifas de inmigración en los Estados Unidos entrarán en vigencia a partir del próximo 1 de abril. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos, el UCIS, publicó su regla final prácticamente finalizando enero. Está avanzando con varios aumentos significativos en las tarifas para varias solicitudes de inmigración, incluidas las más importantes que son residencia y naturalización. Este cambio representa el primer ajuste importante de tarifas desde el año 2016 y aborda los desafíos operativos y financieros de la agencia. Los nuevos precios van a entrar en vigor el 1 de abril de este año 2024, lo cual significa que todas las solicitudes con matasellos posteriores a esta fecha se les va a cobrar los nuevos costos, que serán más altos. Este aumento tiene implicaciones sustanciales, particularmente para las solicitudes de inmigración basadas en la familia. Entre las categorías más afectadas también se encuentra el formulario 129H2A para los beneficiarios de trabajadores no inmigrantes, con un costo de $460 hasta $1,090. De igual forma, el formulario N400, la aplicación para naturalización o ciudadanía en línea, aumenta a $725, cuando su costo actual es de $710. El formulario I-130, petición de familiar extranjero, comúnmente utilizado para la reunificación familiar, incluidas las tarjetas de residencia por matrimonio, aumentarán un 26%, o sea, a $675 para los que presentan en papel y $625 para los que presentan en línea. El formulario I-129F, petición de prometido a extranjero, esencial para personas que tienen la intención de traer a su prometido o prometida a los Estados Unidos, estará aumentando de $535 a $675, un aumento del 26%. Por primera vez en más de 7 años, el UCIS actualiza nuevas tarifas para cumplir mejor las necesidades de la agencia, proporcionándoles decisiones oportunas a aquellos a quienes queremos servir. Debido a años de fondos insuficientes, la fuerza laboral del UCIS hizo grandes pasos respecto a los servicios de atención al cliente, la reducción de los retrasos, la implementación de nuevos procesos y programas, y la defensa de la equidad, la integridad y el respeto para todos los que servimos. Otro aumento también se encuentra en el formulario I-485, la solicitud para registrar residencia permanente o ajustar el estatus, utilizado por quienes buscan una Green Card o una residencia permanente, la cual también aumentará un 18% para la solicitud independiente, elevando los costos que actualmente son de $1,225 hasta los $1,440. Sin embargo, 2 solicitudes que son formalmente gratuitas dentro del proceso de ajuste de estatus, autorización de empleo y permiso anticipado, ahora tendrán un coste, el cual será de $650 y $630 respectivamente. En el sur de California, el sentir de los activistas a favor de la comunidad inmigrante no se dejó esperar, esta vez pidiendo a la comunidad que participe. Francisco Moreno, director ejecutivo del Consejo de Federaciones Mexicanas en el Norte América, dijo que a pesar de que los aumentos no son algo que a mucha gente le gusta, estos son necesarios.
vemos que los aumentos varían en representación al costo de vida de Estados Unidos, más que nada con la pandemia, que nos dejó con muchos costos y retrasos. Ahora, el UCIS tiene una fila muy grande de papeleo que deben procesar más rápido. El mensaje es que no se desanimen la gente con estos aumentos. La inversión de una aplicación nos puede abrir todo un mundo de posibilidades, como la residencia y la ciudadanía. Según el UCIS, con los nuevos ingresos que va a generar esta regla, la agencia va a implementar soluciones innovadoras para mejorar la experiencia del cliente y del mismo modo detener el crecimiento de la acumulación de casos. Cecilia Rodríguez, de Alianza Hondureña de Los Ángeles, les pidió a la comunidad que continúe sometiendo sus aplicaciones. Sabemos que el UCIS en determinado tiempo cambia los costos de cada aplicación. Es necesario que la comunidad ahorre y no deje caer sus casos por falta de dinero. Si deben renovar permisos, obtener la residencia o pedir una visa, háganlo lo antes posible. El UCIS también agrega que aunque el aumento en las tarifas anunciadas permitirá equilibrar mejor los costos en general, aún se necesitan asignaciones del Congreso para gestionar de manera sostenible y completa el aumento en el volumen de los casos que están relacionados con personas que cruzan la frontera, lo cual incluye la contratación de oficiales de UCIS adicionales para ayudar a reestructurar un sistema que no fue construido para manejar la cantidad de casos que ellos reciben. El presidente de la Asamblea, Anthony Rendon, aprovechó la oportunidad para realizar el pasado 3 de febrero prácticamente un seminario en la ciudad de Southgate, en el cual los interesados pudieron aprender todo sobre cómo obtener la ciudadanía. Cada año, alrededor de 860,000 titulares de tarjetas verdes o green cards solicitan la ciudadanía por naturalización. Este proceso mediante el cual un residente permanente legal se convierte en ciudadano estadounidense después de vivir en Estados Unidos durante al menos 5 años. Sin embargo, hay muchos otros que califican y no lo hacen porque temen al proceso o no tienen dinero para aplicar. Pues durante la sesión informativa a la comunidad, aprendieron sobre varios servicios de tarifas reducidas, a las cuales se pueden acceder si es que eres una persona de bajos recursos y buscas obtener la ciudadanía. Pues ¿en qué se diferencia la regla final de la regla propuesta? Bueno, en enero se publicó esta notificación de propuesta de reglamentación y se recibió más de 5,400 comentarios únicos de este público en respuesta. Teniendo en cuenta estos comentarios de las partes interesadas, pues la regla final de tarifas incluye varios cambios importantes en comparación con la versión propuesta. En comparación con la regla propuesta, cada tarifa es igual o menor a la regla final. Los cambios finales de la regla propuesta incluyen lo siguiente: reducir la recuperación anual de costos requerida por la agencia en casi $727 millones, considerando los efectos presupuestarios de las medidas de eficiencia mejoradas. También trae ampliar las exenciones, más que todo las tarifas para jóvenes inmigrantes especiales y las víctimas de la trata de personas, los crímenes, la violencia doméstica, todo esto donde los miembros del Servicio Militar de Estados Unidos y los aliados y familias que buscan una adopción internacional podrían aprovechar. Luego tenemos proporcionar descuentos especiales en las tarifas para organizaciones sin fines de lucro y pequeños empleadores. Permitir solicitudes del documento de autorización de empleo, más que todo a mitad de precio para solicitantes de ajuste de estatus, y una tarifa reducida para los solicitantes de ajuste de estatus menores de 14 años, eso sí, bajo ciertas condiciones. Implementar un descuento estándar de $50 para las personas que presentan sus solicitudes en línea. Ampliar la elegibilidad para las solicitudes de naturalización de tarifa reducida, la cual está disponible para las personas que puedan demostrar ingresos familiares entre el 150% y el 400% de las guías federales de pobreza. Y por último, ampliar las exenciones de tarifas para ciertos procesos de UCIS para las adopciones, incluido una segunda extensión, un segundo cambio de país y una solicitud de notificación de aprobación duplicada.